Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro con la academia. Como todos los meses, saben que una vez, un miércoles por mes, hacemos un encuentro con algunos de los científicos más destacados del país para que nos cuenten en qué trabajan, cuáles son sus investigaciones y nos abran una ventana a ese hermoso panorama que nos ofrece la ciencia, estudiar la realidad, entender sus misterios. Este encuentro se iba a hacer la semana pasada, pero por los acontecimientos de público conocimiento hubo una marcha muy importante en defensa de las universidades, del financiamiento a las 62 universidades nacionales públicas que tiene la Argentina, a las que concurren 2.200.000 o más alumnos y que están en una situación realmente dramática. Los decanos, los rectores, a veces tienen la angustia de no saber si van a poder seguir abriendo las puertas porque no solo se interrumpieron las obras, sino que además a veces falta los recursos incluso para pagar servicios. Así que por esa razón lo tuvimos que mover una semana, pero hoy tenemos el placer, el enorme placer de volver a encontrarnos con dos investigadores que estudian algunos de los temas más apasionantes de la ciencia y que más nos conmueve, tanto como que empezaron a despertar el ansia de conocimiento, de entender ese misterio inacible junto con el amanecer de la humanidad. Supongo que ya los hombres y mujeres y niños que vivían en cuevas o que eran cazadores y recolectores debían levantar la mirada al cielo a la noche. En ese momento sí se veían las estrellas, no como ahora en nuestras ciudades contaminadas de luz, y se habrán preguntado qué son todas esas luces en el cielo, qué son los astros que vemos. Empezaron a buscarle explicaciones y bueno, con el avance de los siglos se fueron diseñando instrumentos que permitieron ir estudiando y entendiendo también cada vez más qué ocurre en el universo, en el cosmos. Avanzó la matemática, avanzó la física, y hoy nos podemos preguntar cómo empezó el universo, cuál va a ser el destino del universo, y también el tema de hoy, el tema que da título a este encuentro con la academia. ¿Qué nos muestra y qué nos oculta el universo? Porque ya es bastante difundido, el universo tiene una cara visible, pero tiene una parte enorme, incluso mayor, que es invisible, no solo a nuestros ojos, sino también invisible a nuestros instrumentos. Para hablar de esto, tenemos el privilegio de que nos acompañen dos eminencias en estos temas. Uno de ellos es el doctor Gastón Folatelli. Gastón, que ven con una remera a rayas a la derecha de la pantalla, es licenciado en astronomía por la Universidad Nacional de La Plata, doctor en astrofísica por la Universidad de Estocolmo, en Suecia, investigador independiente del CONICET en el Instituto de Astrofísica de La Plata, docente de la Facultad de Ciencias Astronómicas también de la Universidad Nacional de La Plata. Gastón se especializa en el estudio de las supernovas, tanto como indicadores de distancia para su utilización en cosmología, como en los procesos físicos que conducen a sus diversos tipos. Hay diversos tipos de supernovas y Gastón estudia la física de cómo llegan a ser esas estrellas tan diferentes. Realizó estancias postdoctorales en el Observatorio Las Campanas en Chile y en la Universidad de Chile. Es además
miembro de importantes proyectos internacionales como el Supernova Cosmology Project y el Carnegie Supernova Project. Trabajó en el Kavli Institute for the Physics and Mathematics of the Universe en Tokio, Japón. En la Argentina fundó y lidera el grupo Situaciones y Observaciones de Supernovas. Y en 2024 recibió el premio a la labor científica, artística y tecnológica de la Universidad Nacional de La Plata. También está con nosotros hoy el doctor Julio Navarro, licenciado y doctor en astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente Lansdowne Science Professor en la Universidad de Victoria, en Canadá. Julio realizó importantes contribuciones en temas de cosmología, formación de galaxias, materia oscura y astronomía galáctica y extragaláctica. Lleva publicados cerca de 350 artículos de gran impacto en la literatura científica internacional. Hizo una estancia predoctoral en el Harvard Smithsonian Center for Astrophysics en Estados Unidos y otras postdoctorales en las universidades de Cambridge y Durham en Reino Unido y en la Universidad de Arizona de Estados Unidos. Julio recibió numerosas distinciones, incluyendo el premio Friedrich Bessel de la Fundación Humboldt en Alemania, la beca Guggenheim en Estados Unidos, la medalla Henry Marshall Tory de la Royal Society of Canada, el premio Carlyle Beals de la Sociedad Astronómica Canadiense y la Wolfson Visiting Fellowship de la Real Sociedad de Londres en 2023. Es miembro de la exclusiva Royal Society of Canada, de la Academia Nacional de Ciencias en la Argentina y de la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, que organiza estos encuentros todos los meses. Es doctor honoris causa en la Universidad de Santiago del Estero y de Córdoba, y actualmente es Senior Fellow del Canadian Institute for Advanced Research, o sea, el Instituto Canadiense de Investigación Avanzada. Bueno, como les dije, un privilegio absoluto. Vamos a tener a estos dos investigadores, estos dos exploradores del cosmos, charlando con nosotros durante la próxima hora. Como siempre hacemos, los invitamos a quienes quieran y las invitamos, si hay también mujeres en la charla, a que envíen sus preguntas, si tienen preguntas. No hay examen de pertinencia para las preguntas, podemos hacer las preguntas que nos surjan, que nos dicte nuestra curiosidad, y ya mismo los invitamos a comenzar con la charla. Creo que vamos a comenzar con el doctor Gastón, ¿no? Con el doctor Gastón Colatelli. Déjame un minutito que comparto la pantalla y empezamos. Avísenme si... Ahí estamos viendo, tenemos que... Eso, perfecto. Ahí está, Perfecto. pantalla completa. Bueno, muchísimas gracias, Nora, por toda la introducción. Gracias a la academia y a las organizadoras por la invitación, a Gloria Dugner también, y al público presente. En esta primera instancia yo voy a hablar de lo que nos muestra el universo, más que nada. Voy a tratar de invitarlos a hacer un viaje a través del descubrimiento que surge de la observación del cielo. Y deteniéndome en algunas imágenes astronómicas que son impactantes, además de lo que nos muestran. Me pregunto si alguna vez tuvieron la oportunidad de ver el cielo de noche, es decir, el cielo oscuro realmente, el que se puede apreciar en un lugar oscuro, en el campo, en la montaña, sin luces de la ciudad y, entre otras cosas, sin la luna sobre todo. Lo primero que se puede destacar en el cielo de noche, sobre todo si somos lo suficientemente valientes para salir en invierno acá, en el sur, es bien alta la Vía Láctea.
Es una banda de luz difusa, como la que se ve ahí, surcada por manchas oscuras, que ha llamado la atención de la humanidad desde la antigüedad. Todo alrededor de eso, bueno, un montón de puntitos brillantes, que son las estrellas. Pero realmente la pregunta que surge de eso es cómo llegamos como humanidad, parándonos en la actualidad, a entender qué es lo que estamos viendo. Todo parece estar situado alrededor de nosotros y girando sobre nuestras cabezas, digamos. A la humanidad le llevó milenios llegar a comprender qué es todo eso que se está viendo ahí. Pero quizás el primer concepto que abrió una respuesta es algo bastante sorprendente, si uno quiere, si lo piensa dos veces, digamos. Y es el concepto de que el Sol no es más que una estrella más. Para llegar a ese conocimiento, acá podemos ver el Sol en la imagen de la izquierda, el disco solar con sus conocidas manchas solares. Esto es una imagen de un satélite artificial. Hoy lo vemos así, a todo detalle, pero ya hace 25 siglos se empezó a proponer ciertas ideas que fueron llevando a lo que hoy conocemos. Anaxágoras, en Grecia, llegó la especulación de que el Sol era una piedra ígnea y que era más grande que el Peloponeso y que no era diferente al resto de las estrellas. Esa era quizás la idea revolucionaria que propuso en esta especulación. Recién 20 siglos después, Giordano Bruno, con la idea de Copérnico de que todo rota alrededor del Sol, pensó que lo más lógico es que la estrella, el Sol, nuestro mundo y todas las estrellas compartían la misma composición. Todavía ellos no tenían evidencias científicas, no tenían métodos científicos siquiera, y bueno, cabe aclarar que Anaxágoras terminó siendo exiliado de Atenas por herejía, y Bruno, como seguramente muchos sepan, terminó quemado en la hoguera por la Inquisición, también por herejía, con estas ideas. En los siglos siguientes comenzamos a tener mejores ideas. Comenzamos a comprender que estamos orbitando alrededor del Sol y pudimos medir nuestra distancia al Sol, el tamaño de nuestra órbita. Eso mismo nos llevó a la posibilidad, a través de mediciones cada vez más precisas, de poder saber la distancia a algunas estrellas. Y con eso, ya en el siglo XIX recién, pudimos determinar que si el Sol estuviera a la distancia de las estrellas, brillaría como una estrella más. Eso nos fue acercando la idea del Sol como una estrella. Quizás la última pieza del rompecabezas la aportó la espectroscopía. Lo que vemos sobre la derecha es el espectro solar, digamos. Si nosotros pasamos la luz solar a través de un prisma, esta se descompone en las distintas longitudes de onda o colores. Las ondas más cortas corresponderían a los colores azules y las más largas a los rojos. En el espectro solar que se ve ahí, es una cosa muy importante que se notan ciertas bandas o líneas oscuras que son del gas de la superficie solar, cuyos átomos absorben en determinadas longitudes de onda, y eso nos permite saber la composición de ese gas, en definitiva. A finales del siglo XIX, justamente se incorporó el espectrógrafo, es decir, un espectroscopio con estos prismas y una cámara fotográfica, a los telescopios, y se empezó a tomar espectros de las estrellas, los cuales resultaron de una naturaleza muy parecida a la del Sol, con lo cual ya estamos viendo que el Sol es bastante parecido a cualquier estrella. El espectro que vemos acá abarca más bien la luz visible, un poco más, digamos, lo que nuestros ojos pueden detectar, pero la radiación se extiende mucho más allá. También comprendimos que la radiación, la luz es radiación electromagnética y que ésta se extiende hacia longitudes de onda mucho más largas, que son el infrarrojo y las ondas de radio, microondas y ondas de radio.
y más cortas, que están en el ultravioleta, los rayos X y los rayos gamma. Justamente si hoy en día contamos con instrumentos que nos permiten ver más allá de lo que ven nuestros ojos. Acá vemos a la derecha una imagen del Sol en el ultravioleta, tomada también por el mismo satélite artificial, el Solar Orbiter. Muchas veces debemos salir de la atmósfera terrestre para poder detectar estas radiaciones. Pero bueno, es gracias a estas observaciones, por ejemplo, esta, como podemos ver, la imagen del Sol es muy distinta en la luz visible y en el ultravioleta, y podemos ver cómo la materia presenta una estructura muy, muy compleja, cómo la materia interactúa con el campo magnético solar, que también es el que produce las manchas solares, cómo hay eyecciones de materia, fulguraciones, prominencias y eyecciones de materia que hoy son las tormentas solares. Entonces, estamos ubicando al Sol como una estrella, pero nos podemos preguntar también cómo es que funciona el Sol, entre comillas. ¿Qué es lo que lo sostiene? ¿Qué es lo que alimenta su radiación, ¿no? Para responder esa pregunta necesitamos todavía avanzar con el conocimiento ya hacia el siglo XX, con la física nuclear, y la respuesta vino a través del conocimiento de que en el centro del Sol, cerca del centro solar, el material es tan denso, está tan caliente, que se produce la fusión de los núcleos atómicos y eso libera la energía y eso permite que el Sol se permanezca inflado en cierta forma y brillante, como lo observamos. Esa teoría de la fusión nuclear predice que en ese proceso se liberan neutrinos, que son partículas extremadamente livianas, que apenas interactúan con el resto de la materia. A la derecha vemos un instrumento muy impresionante, es un gigante tanque de agua que se llama Super Kamiokande, que está ubicado en Japón. En esta cantidad de agua, algunos neutrinos interactúan con la materia del agua y producen unos destellos de luz que se pueden detectar en detectores que están en esas bolas que están todo alrededor del tanque. La detección de los neutrinos provenientes del Sol es lo que finalmente dio el sustento para cimentar nuestro conocimiento sobre la naturaleza del Sol. Estos procesos de fusión nuclear realmente están ocurriendo en el Sol. Así que además de la radiación, estos escurridizos neutrinos son algo que también nos muestra el universo. También nos podemos preguntar de dónde proviene el Sol, cómo se formó el Sol y las estrellas en general. Acá lo que tenemos son dos imágenes de una misma región del cielo, bastante espectacular, tomadas con los dos telescopios espaciales más famosos de la actualidad. Es un ejemplo de un lugar donde se forman estrellas. Sobre la izquierda vemos la imagen en el rango básicamente visible, tomada por el telescopio Hubble, y lo que vemos es más bien algunas estrellitas metidas entre una especie de bruma y unas nubes oscuras de gas y polvo. Sobre la derecha, en la misma región, se ve bastante distinto. Esto está tomado con el telescopio James Webb, el último telescopio más grande del telescopio espacial, que observan el infrarrojo. En el infrarrojo, la luz atraviesa más fácilmente estas columnas de polvo y podemos ver a simple vista en estas dos imágenes la cantidad de estrellas que hay ahí detrás, que no se pueden ver en el visible. Así que a través de observaciones en el infrarrojo podemos entender mucho mejor. Sobre las puntas de esas zonas más densas de estos pilares de polvo, digamos, se ven algunas manchas luminosas rojas, que es donde hoy en día recién están empezando a surgir las estrellas. ¿Qué quiere decir que nacen las estrellas? Quiere decir que a medida que este material que está ahí condensado, por efecto de la gravedad, va cayendo sobre sí mismo, cuando llega un punto en que el material se condensa tanto, sube su temperatura y se puede empezar a producir la fusión nuclear que da nacimiento a la estrella. Este es otro ejemplo también tomado con el telescopio Hubble de una región donde se forman estrellas, vemos las mismas nubes de polvo y una acumulación de estrellas que son todas estrellas
casi recién formadas. Una vez que empiezan a brillar, la radiación produce unos vientos de materia muy fuertes que barren con el material que está disperso alrededor, y con el tiempo las estrellas que nacen normalmente en conjuntos se van separando, se van abriendo y quedando aisladas, como hoy vemos y conocemos que está el Sol y las estrellas más cercanas al Sol. Según la cantidad de material que cada una de estas estrellas haya logrado acumular en el nacimiento, es lo que dictamina cuánto tiempo va a durar haciendo esa fusión nuclear en el centro. Sabemos hoy que el Sol tiene suficiente material para durar unos 9.000 millones de años, tal como lo conocemos. Y el final del Sol y de todas las estrellas se producirá cuando se agote ese combustible que produce la fusión nuclear. Entonces, bueno, el Sol va a terminar en algún momento, sería como la muerte del Sol y de las estrellas, como la mayoría de las estrellas dejará de existir como lo conocemos de una manera más o menos pacífica. Sin embargo, hay algunas estrellas bastante excepcionales que terminan su vida en una espectacular explosión conocida como supernova. Durante esa explosión, por unas semanas o meses, esas estrellas brillarán como 1.000 millones de soles, un brillo parecido al de una galaxia entera. Con los siglos, luego de la explosión, las supernovas dejan unas nubes muy espectaculares como las que vemos acá en las imágenes, pero cabe destacar que lo que estamos viendo en la imagen de la izquierda es una imagen tomada en frecuencias de radio, y la imagen de la derecha es una imagen con color artificial, colores falsos, armada con imágenes en rayos X. Así que también estamos viendo estas nubes que provienen de la explosión de una estrella, cómo se ven, especialmente en otras longitudes de onda que no son la visible. Ahora, la imagen de la izquierda pertenece a la supernova que explotó en el año 1572, y la de la derecha, otra supernova que se vio en el año 1604. Son las dos últimas supernovas galácticas, bastante espectaculares, por lo que se ve hoy, por lo que conocemos de ellas, pero también por el estudio que hicieron en su momento los astrónomos de la época, Tycho Brahe en el primer caso, y sobre todo Kepler y Galileo en el segundo. Estas supernovas son los que se llamaba estrellas nuevas o estrellas visitantes, que asombraban a las personas desde la antigüedad, pero que en esa época del siglo XVI-XVII ayudaron a revolucionar nuestra visión del universo. Tycho Brahe trató de medir a qué distancia estaba la supernova que él veía, y solo llegó a determinar que debía estar más allá de la Luna, pero ya esto hablaba de que se rompía la idea, el concepto de la inmutabilidad de los cielos, y eso fue muy importante para la revolución moderna. Pero, volviendo al cielo que vemos cualquiera de nosotros que salga a un lugar oscuro, algo que cambia más comúnmente y que se ha visto desde la antigüedad también, más allá de las supernovas, que son eventos raros, son 5 estrellas móviles que tiene el cielo. Son lo que se conoció como estrellas errantes, o en griego, planetas, ¿sí? A simple vista podemos ver 5 de los planetas del sistema solar. Y a través del seguimiento de sus movimientos relativos en el cielo es que también a partir de esa época se empezó a determinar cuál era nuestra posición, nuestra ubicación en el sistema solar. La Tierra pasó a ser un planeta más, además de esos 5, orbitando alrededor del Sol. Y además este conocimiento nos acercó a la teoría de la gravedad, nos permitió desarrollar la teoría de la gravedad y saber cómo esta influye en el movimiento de los astros. Así que es súper crucial haber hecho años y años de seguimiento del movimiento de los planetas. Nuevamente, con la invención y el perfeccionamiento del instrumental, los telescopios, se posibilitó llegar más lejos todavía. En el siglo XVIII, William Herschel, con su telescopio, un telescopio de 15 centímetros de abertura apenas,
logró identificar el planeta Urano, el séptimo planeta, y así se agrandaba nuestro sistema solar conocido. Pero por ahí más importante o más interesante que el descubrimiento de Urano es el descubrimiento de Neptuno, que es el octavo planeta. Porque, ¿qué pasó? Ahí lo vemos a Neptuno, como lo tomó la sonda Voyager 2 en 1989, un planeta gigante gaseoso, con enormes tormentas, con esas manchas que se ven ahí. Pero la cuestión estaba en que después del descubrimiento de Urano y el cálculo de su órbita, había cosas que se apartaban de lo que la teoría de la gravitación predecía. Entonces, o estaban midiéndose mal las cosas, pero ya Urano ya había dado casi una vuelta al Sol desde su descubrimiento y no parecía ser eso, o la gravedad fallaba a la distancia de Urano por algún motivo, o la propuesta era que podía haber un cuerpo celeste más invisible. Y bueno, justamente en 1846, donde estaba predicho más o menos que iba a estar Neptuno, se lo encontró con un telescopio. Y, y bueno, esto es espectacular porque, digamos, es el juego entre la teoría y la observación, que nos lleva una vez más a conocer a dónde estamos. Pero bueno, si el Sol es una estrella más y tiene todos estos planetas alrededor, cabe la posibilidad de que todas las otras estrellas también tengan planetas. Y bueno, justamente 150 años más o menos después del descubrimiento de Neptuno, hace apenas 30 atrás, se descubrió el primer planeta orbitando alrededor de una estrella. Por pequeñísimas caídas de luz, debido al tránsito del planeta delante de la estrella, y esas detecciones permitieron determinar la existencia de esos planetas. Sobre la derecha vemos una imagen de nuevo del James Webb de una estrella que está tapada en la imagen para que no nos enceguezca, y donde se puede ver un sistema de planetas. Estos son todos planetas mucho más grandes que Júpiter, pero en definitiva es algo impensado probablemente para el resto de la humanidad cuando uno ve el cielo y bueno, y tiene que llegar a entender que las otras estrellas también pueden tener planetas. Hoy hay más de 6.000 planetas extrasolares conocidos, y bueno, y esto abre interrogantes súper profundos que son de altísimo interés científico y social actualmente, que tiene que ver con si puede haber formas de vida en alguno de esos planetas. Bueno, si volvemos al cielo nocturno, también podemos volver a mirar la Vía Láctea y preguntarnos qué es la Vía Láctea, dónde estamos nosotros ubicados en la Vía Láctea. Ahí a la izquierda vemos una imagen de un telescopio en Las Campanas, justamente donde trabajé yo, con la Vía Láctea y esas dos nubecitas sobre la derecha, que son las nubes de Magallanes. Con el uso del telescopio, ya Galileo empezó a ver que en la Vía Láctea había pequeños puntitos, había pequeñas estrellitas ahí adentro. Cuando los telescopios fueron avanzando, ya hacia el siglo XIX se empezó a detectar ciertas formas que se llamaron nebulosas espirales, nebulosas con forma de espiral, que se las llegó a catalogar, pero todavía no se podía saber si pertenecían o no a la Vía Láctea, si estaban en ese mismo sistema. A la derecha podemos ver cómo hoy se ve con el telescopio espacial Hubble, la galaxia del Remolino, muy famosa, en realidad es un dúo de galaxias interactuantes, pero donde podemos ver con extremo detalle las estrellas, las regiones con polvo y las regiones con formación de estrellas. A comienzos del siglo XX, en las nubes de Magallanes que vemos en la imagen de la izquierda, mirando un cierto tipo de variables que se llaman cefeidas, se encontró una manera de medir distancias a objetos mucho más distantes de la Tierra. Eso nos permitió llegar más lejos y ya empezar a medir el tamaño de la Vía Láctea y la ubicación del sistema solar, que ya se empezó a entender que no estaba en el centro de la Vía Láctea, sino que estaba hacia un costado. Pero lo más importante
es que se empezó a encontrar evidencia de que esas nebulosas espirales, como lo que vemos a la derecha, no están dentro de la Vía Láctea. Comentar la idea de que, como un concepto que había propuesto anteriormente Immanuel Kant, sin sustento de evidencia, pero bueno, que cada una de estas estructuras era un universo separado, lo llamó universos isla, y por un tiempo se lo llamó universos isla a cada una de estas cosas que hoy en día sabemos que son galaxias. La evidencia final de que nosotros estamos metidos en la Vía Láctea como una galaxia más, probablemente otra galaxia espiral como las que se observan por fuera, la llegó a dar usando el telescopio más grande del mundo en su momento y placas fotográficas. En 1924 Edwin Hubble, justamente, con la posibilidad de medir estas variables cefeidas en Andrómeda, una de las galaxias más cercanas, y pudo determinar que se encontraba Andrómeda mucho más lejos de lo que se supone que es la extensión de nuestra Vía Láctea. En la foto vemos un montaje, abajo se ve casi completa la galaxia de Andrómeda hecha con un mosaico de imágenes del Hubble, y arriba un zoom in, digamos, una ampliación de lo que podemos ver nuevamente con el Hubble hoy en día. Pero bueno, a través de la espectroscopía, nuevamente, y viendo que las líneas, esas líneas que mostraba en la primera imagen, a través de su desplazamiento en longitud de onda, dan cuenta de la velocidad con la que se mueven el material que emite o el gas que está emitiendo o la estrella. Podemos ver que esas galaxias en realidad están en rotación, ¿sí? Y la gravitación indica, como vemos en el sistema solar, que los planetas más alejados al Sol se mueven más lentamente. La gravitación indica que en una galaxia espiral con la mayor cantidad de masa concentrada hacia el centro, las partes externas deberían moverse con velocidades menores que las internas. Y eso es lo que se trató de medir ya para la década del 70, con espectros de galaxias, se encontró que eso no sucede realmente, que las partes externas se mueven más rápido de lo que deberían moverse según la materia que hay concentrada en el centro. Y eso fue una de las primeras evidencias de la existencia de una materia que no podemos detectar y que todavía no sabemos de qué se trata, y que seguramente Julio nos va a explicar varias cosas de eso, la llamada materia oscura. Es hoy uno de los principales misterios del universo. Ahora, por último, si nos movemos más lejos todavía con los telescopios espaciales, sobre todo, llegamos a tener una sensibilidad y un poder resolvente sin precedentes, y con esto se ha ido a enfocar en regiones muy específicas, yendo lo más profundo posible, fuera de la Vía Láctea, donde podemos ver un mar de diminutas galaxias que están en todo el universo. Las galaxias suelen aparecer en grupos, y algunas de ellas forman, como las imágenes que vemos acá sobre la izquierda, lo que vemos en realidad son dos cúmulos de galaxias, dos conjuntos de galaxias en interacción. Y esto es una combinación de imágenes en visible del Hubble y del telescopio James Webb en infrarrojo, combinadas con colores falsos. Las galaxias, sobre todo las más cercanas, se ven como azules o amarillas, se ven más bien en las imágenes de Hubble, pero el James Webb permite ver objetos más lejanos o más oscurecidos por la presencia del polvo. Y ahí vemos, además de la variedad de colores en estas imágenes espectaculares de tantas galaxias, podemos notar otras cosas, que hay ciertas imágenes con muchísima distorsión. Podemos ver arcos y líneas que se distribuyen alrededor de la imagen y que parecieran formar una especie de círculo.
alrededor del cúmulo de galaxias. Esto fue predicho por la teoría de la relatividad general de Einstein, que es que la materia de los cúmulos de galaxias puede distorsionar la luz como lo hace una lente, que es lo que se conoce como lente gravitacional. Y eso es precisamente lo que vemos con estos arcos y estas líneas distorsionadas, que son galaxias de fondo que pasan a través su luz pasa a través del cúmulo que está delante entre nosotros y esas galaxias y se deforman sus imágenes. A la derecha podemos ver otro ejemplo, también tomado con el telescopio Hubble, en este caso, de un cúmulo de galaxias y estas figuras de arco casi formando un círculo perfecto. Anillos de Einstein se llaman, una especie de carita feliz que nos muestra el universo y que además no solo, bueno, ya de por sí permite atarlo a la teoría de la relatividad general, sino que también nos permite medir cuánta materia hay en ese cúmulo de galaxias y que también de ahí sale evidencia de que hay más materia de la que estamos pudiendo detectar de la materia oscura. Así que finalmente, bueno, espero que este viaje por algunas de las cosas que nos muestra el cosmos nos haya servido para ver ejemplos de cómo la ciencia va creando conocimiento a través de la observación y de la teoría. Para, por un lado, saber dónde estamos parados en el universo, cuál es nuestro origen, cuál puede ser nuestro destino, y que en esta búsqueda, a la vez de tratar de encontrar estas respuestas, encontramos la maravilla y el asombro, y algunas explicaciones para lo que a veces parece inexplicable. A medida que vamos develando estos misterios, indefectiblemente nos vamos encontrando con nuevas preguntas sobre algunas cosas que el universo parece empeñarse en ocultarnos. Pero la búsqueda de estas respuestas a cuestiones fundamentales sirvió en la historia de la humanidad para motivar el ingenio humano y el progreso de la tecnología. Así que espero haberlos motivado y los invito a pensar en estas cosas la próxima vez que tengan la oportunidad de ver el cielo de verdad en la noche. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gastón. Realmente, sí, de alguna manera abrís el apetito y nos llevas a pensar en tantas cosas que todavía, a pesar de que se avanzó tanto en la astronomía, quedan una enormidad de preguntas por resolver. Pero te hago algo tal vez muy banal, pero que tiene que ver con la tarea, una pregunta que tiene que ver con la tarea diaria de los astrónomos. Vos estuviste trabajando en Estocolmo y yo me acuerdo que alguna vez en una conferencia de periodismo científico tuve la suerte de que se hiciera en Estocolmo, nos llevaron a visitar un antiguo observatorio que ahora es museo. Hermoso. Pero lo que nos dejó con la boca abierta es que nos mostraron, yo no quiero equivocarme quién era el astrónomo, si era Armstrong o cuál era el astrónomo que trabajó allí, pero ¿cómo trabajaban? Tenían una camilla y porque estaba allí como objeto de museo, una camilla donde se acostaba a la noche y el cielo raso eran tablas, ¿no es cierto? Entonces habrían una tabla, pensemos en Estocolmo las temperaturas que hay en invierno a la noche, ¿no? Y estos astrónomos se acostaban allí y a través de esa hendidura en el techo iban llevando el registro de las estrellas que podían catalogar con una letra diminuta. No sé cómo soportaban esas temperaturas para estar escribiendo ahí tienen allí los cuadernos con todos los registros, con una paciencia infinita. Uno dice, bueno, realmente la pasión que tiene que haber movido a estos astrónomos que tenían una tecnología tan precaria al lado de la que existe hoy, ¿no? Para ir noche tras noche a observar el cielo nocturno. Ustedes que tienen ahora estos enormes observatorios, no solo aquí en la Tierra,
como por ejemplo en La Puna, en Chile, complejos de observatorios y que muchísimas, y también en el espacio, incluso a decenas de miles de kilómetros de la Tierra, observando em, el universo y que los manejan a lo mejor desde la misma oficina en la que trabajan, o digamos, los manejan. Hola, Nora, se me cortó a mí, no sé si se le cortó a ella o... Creo que ella ha perdido la conexión, porque yo te Sí, escucho, ¿no? Gastón. No sé si está la gente de la academia, pero de todas maneras, si se habrá cortado la transmisión en general o no. Eh, Hola. a ver. Ahí estás de vuelta, Nora. ¿Se cortó? Se había cortado. Ah, perdón, perdón, no sé hasta dónde llegué, pero digo, si se conserva eh, esa pasión o ese misterio cuando uno trabaja sin la experiencia sensorial de estar afuera en un campo, estar mirando en una noche estrellada o tener que, como estos científicos que tenían que acostarse a la noche, a lo mejor con temperaturas gélidas para anotar las estrellas, ¿no? ¿Cómo cambia la experiencia del astrónomo o la astrónoma trabajando mediado por estos enormes equipos? Se conserva la pasión, pero cada vez más sucede lo segundo que vos decís. Yo pertenezco a una generación puente, si se quiere, en la transición entre la vieja usanza de observar al lado del telescopio de noche en la oscuridad con el frío y tapado con un sobre todo y sufriendo. Y los valientes de esa época, yo llegué a hacer eso. Todavía se hace en realidad en algunos sitios y es lo más lindo que tiene hoy los estudiantes, los jóvenes astrónomos, es lo que más quieren hacer. Pero claro, mi profesora, Nidia Morrell, que hoy trabaja en las campanas, me ha contado miles de anécdotas de lo que realmente llevaba a estar con el ojo puesto en el telescopio casi para algún tipo de observaciones. Y hoy mis estudiantes, yo trato de encontrar la manera de que puedan llegar, ellos también quieren porque saben que es hermoso después, entre imagen e imagen que uno toma con el telescopio, salir y poder ver ese cielo del que hablo. Entonces, hoy en día la conectividad hace que muchísimas de las observaciones se hagan remotamente y es más eficiente económicamente, obviamente. Se puede observar desde acá de mi casa, yo puedo observar con casi cualquier instrumento. Y además, estamos en una etapa, en una era en que empiezan grandes instrumentos dedicados a relevamientos del cielo, con lo cual la información o los datos llegan automáticamente. Eso es casi algo bastante novedoso en astronomía, digamos. Es un modo de hacer ciencia motivado por las grandes cantidades de datos que ha surgido en las últimas décadas recién. Entonces, yo creo que, por lo menos yo, por mi experiencia personal, quiero seguir disfrutando de estar a la noche con un telescopio. Cada vez se da menos eso. Pero bueno, entiendo que las nuevas generaciones encontrarán otras motivaciones para su pasión con la astronomía que de todas maneras está en el conocimiento y en el descubrimiento. No, por supuesto que cuando uno eh, a lo mejor ve el dato que estaba buscando entre medio de una maraña de mediciones o digamos que confirma una hipótesis o que da la respuesta a un misterio, también debe latir el corazón tan acelerado como cuando alguna observación así en vivo y en directo se producía, ¿no? Pero bueno, todo va cambiando. Y calculo que también eh, después voy a hacer alguna preguntita más y invitamos nuevamente a quienes quieran enviar sus preguntas, que las envíen. Eh, las nuevas tecnologías abren también un espectro de modos de estudio que no había antes, ¿no? Y también hay
muchos tipos de astronomía, ¿no? La astronomía de las ondas gravitatorias. Antes era la astronomía óptica, ver qué se veía. Ahora hay otros tipos de astronomía. Y hablando de otros tipos de astronomía, vamos a invitar al doctor Julio Navarro para que nos cuente, calculo que debe ser otra astronomía, porque justamente no se puede hacer por medios ópticos, porque Julio nos va a hablar justamente del universo que no se ve. Así que Julio, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy y somos todos oídos y ojos. Sí, buenas noches, Nora, por supuesto, muchas gracias por la invitación a la academia y muchas gracias también a los que se han acercado al canal de YouTube a vernos. Muchas gracias, Gastón, por la presentación y por introducir todos estos temas que yo voy a tratar de continuar hablando, ¿no? Sobre todo porque Gastón habló de las cosas que vemos en el universo y yo quería contarles un poco de las cosas que están ocultas en el universo. O sea, cosas que no vemos, pero cuya presencia o cuyo efecto lo deducimos por esas cosas que sí vemos, ¿no? Entonces, quería contarles acerca en particular de la materia oscura y la energía oscura, que son dos de las grandes pilares de nuestra ignorancia, si uno quiere decirlo así, acerca de qué es lo que tiene el universo, ¿no? Y como tenemos que hablar del universo en general, vamos a empezar a hablar del universo haciendo referencia a las galaxias que decía Gastón, ¿no? Gastón nos habló que vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea, que es básicamente lo que se ve a simple vista en una noche oscura, excepto las nubes de Magallanes. Todo lo que se ve es nuestra galaxia. Pero si uno empieza a ver o tomar imágenes un poco más profundas, se da cuenta que hay galaxias como la nuestra, que están, por supuesto, a una cierta distancia de nosotros, tal vez más lejos. Lo que descubrió Edwin Hubble allá en los años 20 es que cuanto más lejos está una galaxia, parece ser que más rápido se aleja de nosotros. Y no importa dónde esté la galaxia, puede estar en una parte del cielo, en otra parte del cielo, con que esté lejos ya alcanza. Si está lejos, se aleja. Y si está más lejos, se aleja más rápidamente. Eso es lo que hoy conocemos como la expansión del universo. Y en cosmología es muy importante. Es básicamente una cosa muy básica de la cosmología, del estudio de todo el universo. Los cosmólogos, como yo, tratamos de ver las cosas un poco diferente. Aunque la gente dice, bueno, el universo se expande, entonces mañana va a ser un poquito más grande. Nosotros decimos que el universo es al revés. Pensemos que pasa hacia atrás en el tiempo. Si pienso hacia atrás en el tiempo, quiere decir que el universo era un poco más chico. Y más atrás en el tiempo, un poco más chico todavía. Y una de las características de este universo que se expande o se contrae, depende para cuándo, para dónde mire uno el tiempo, es que cuando uno lo piensa hacia atrás, el universo se contrae cada vez más rápidamente. Y entonces, en algún momento finito, en una edad finita, en una cierta cantidad de miles de millones de años, el universo se reduce a un punto, digamos, a un estadio de densidad muy alta, infinito, por decirlo así, y muy caliente también. El universo se comprime y se calienta si lo miro hacia atrás en el tiempo. Eso es lo que llamamos ese momento, el inicio del universo, lo que llamamos, por supuesto, la teoría del Big Bang, ¿no? Así es donde se origina el universo. Ahora, el Big Bang es súper interesante, no solamente porque es el inicio del universo, sino también porque puede explicar una de las paradojas más importantes de la física contemporánea. Les pongo esta fórmula aquí para que piensen que hacemos las cosas bien, o sea, tenemos matemáticas y todas estas cosas que uno escapaba en la escuela primaria y secundaria, nosotros las estudiamos también. Y lo que quería contarles es que en la física, todas las interacciones fundamentales, las fuerzas fundamentales, los procesos fundamentales, se caracterizan por ecuaciones de este tipo, las que ven aquí. No importa qué son estas cosas, lo único que importa aquí es que el tiempo, la t esta que aparece aquí, aparece al cuadrado, aparece dos veces, por decirlo de alguna forma. Esta es la ley de Newton, la masa por aceleración es igual a la fuerza. Pero si el tiempo aparece dos veces, lo que quiere decir es que yo puedo cambiar el tiempo por menos el tiempo, puedo cambiar el sentido de las agujas del reloj, si uno quiere decir. Y la ecuación no cambia, es la misma.
Entonces, en el sentido estricto de la palabra, todos los procesos físicos fundamentales, si ocurren de una forma, pueden ocurrir al revés también. Entonces, en principio, si todo el universo fuera una, un conjunto de estos fenómenos fundamentales, no debería haber un sentido del tiempo. El tiempo no debería ir ni para un lado ni para el otro. Todo lo que ocurre de una forma podría ocurrir de la otra forma. Hay algo, por supuesto que eso no es así. Yo estoy cada día más viejo y ustedes cada vez, bueno, aunque Nora está cada día más joven, nosotros no. Entonces estamos cada día envejeciendo. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué es que parece haber un sentido en la aguja del reloj? Si es que la física le da lo mismo para que lo vaya el tiempo. Porque hay algo que rompe la simetría del tiempo en el universo. Y ese algo es el Big Bang. En el Big Bang, el universo decidió, por alguna razón que no entendemos, expandirse. Como se expande, ahora hay un sentido en la aguja del reloj. Hay un lugar donde van a parar la luz de las estrellas. Todo eso se explica a través del Big Bang. Entonces, esto de que no hay una flecha del tiempo, digamos, se explica, porque hay una flecha del tiempo, se explica en la física a través de la expansión del universo, a través del Big Bang. Es como decir que el tiempo existe porque el universo se expande, como decir que envejecemos porque las galaxias se alejan. Son cosas que le quiero ir contando para que vayan sumándolas y vamos a usarlas después en un momento para motivar esta historia de la materia oscura y de la energía oscura. La próxima cosa que tienen que acordarse o que les quiero contar es acerca de lo que llamamos gravedad. La gravedad en la época del 1700, allí cuando Newton hacía sus leyes, decía que dos cuerpos se atraen, y eso todavía lo estudiamos en las escuelas, ¿no? y en las universidades. Dos cuerpos se atraen con fuerza que depende de la masa, etc. Lo que Einstein se dio cuenta allí a principios del siglo XX es que en verdad no es así. La gravedad no es ninguna fuerza, que lo que pasa es que la presencia de materia y energía hace que el espacio-tiempo se curve. Y entonces que, aunque las cosas se mueven todas en líneas rectas, esas líneas rectas, por ejemplo, si el espacio-tiempo es curvo, pueden volver al mismo lugar. Lo mismo que, por ejemplo, si uno se mueve a lo largo del Ecuador en la superficie de la Tierra, uno puede volver al mismo lugar, ¿no es así? Es porque la superficie de la Tierra es curva. Lo mismo, los planetas, por ejemplo, dan vuelta alrededor del Sol porque el espacio-tiempo alrededor del Sol es curvo, aunque los planetas se mueven en líneas rectas, las líneas rectas están curvadas y hacen que uno vuelva al mismo lugar después de un año en el caso de la Tierra. Entonces lo que decimos es que la gravedad de la manera que lo que produce la materia es esta curvatura del espacio-tiempo. Lo importante de esto es que si uno pudiera medir la curvatura del espacio-tiempo, puede deducir cuál es la cantidad de materia y de energía que hay. Y eso lo vamos a usar en un momento. La otra cosa que quería contarles, tal vez no saben, es que es acerca de la tabla periódica de los elementos. Ustedes se acuerdan de la tabla periódica, es esa que tenía en la química, ¿no? Que tenía el hidrógeno en una parte, el helio en la otra punta y un montón de cosas con muchos números y que es súper complicado. Para los astrónomos, para el universo en verdad, la tabla periódica es súper fácil, ¿sí? Porque hay básicamente dos elementos, el hidrógeno y el helio. Si uno tomara, por ejemplo, todos los átomos que hay aquí en el sistema solar, o todos los átomos que hay en la galaxia, por decir algo así, los pusiera todos juntos en una bolsa y metiera la mano y sacara un átomo al azar, sería hidrógeno. Metiera otra mano, otra es la mano, saca otro átomo, es hidrógeno. Y así. El hidrógeno es por lejos el elemento más importante, o casi el único elemento, excepto el helio, casi el único elemento que existe en el universo. Todo lo que somos nosotros, lo que hace nuestros cuerpos, nuestro planeta, el planeta Tierra, todas estas cosas que no son claramente solamente hidrógeno, hace que nosotros vivamos en una parte del universo muy, muy diferente al promedio. Es un planeta muy como privilegiado de alguna forma, como muy especial, en el sentido que no se parece a lo que es el universo en general. Todos esos átomos que no son hidrógeno y helio, que son una minoría absoluta en el inventario del universo, provienen, creemos, de estrellas. Todo el carbono, el oxígeno que hace el agua con el hidrógeno, todas esas cosas, el hierro, todo eso se crea en el centro de las estrellas. O sea, son los únicos lugares donde este hidrógeno puede fusionarse
entre sí y generar helio, y el helio se fusiona entre sí, genera carbono, oxígeno, etc. O sea, las fusiones nucleares solamente existen en el centro. Ahora, esto nos plantea una paradoja, ¿no? Es decir, si el universo es solamente hidrógeno y helio y prácticamente nada más, y el Big Bang existió, el Big Bang es un momento en el que el universo es súper denso y súper caliente, como el centro de las estrellas. Pero por alguna razón, aunque en el centro de las estrellas convertimos hidrógeno en helio y helio en carbono, etc., en los inicios, en el Big Bang, aunque se parecía mucho a las estrellas, no se convierte así. El hidrógeno y el helio son lo único que sale de esto. ¿Por qué? ¿Por qué no se forma más carbono, más oxígeno, más... ¿Qué es lo que pasa cerca del Big Bang que es diferente del centro de una estrella? ¿No? ¿Por qué? Si es que esto del Big Bang funciona. Y la explicación es bastante simple, de alguna forma, y tiene que ver con esto. Cerca del Big Bang, los átomos no existen, existen solamente los protones y los neutrones. El universo es demasiado caliente para que los átomos existan. Entonces, los protones y neutrones se fusionan y generan lo que se llama deuterio, que está aquí. Y genera también un haz de luz. El deuterio es como un primer paso a formar otras cosas en la fusión. Del deuterio puede pasar a formar helio y otras cosas más pesadas. Pero fíjense lo que pasa aquí. Cuando fusiona un protón y un neutrón, generó deuterio y luz. Acuérdense lo que les dije. Si una cosa pasa para un lado, puede pasar al revés también. Si yo tuviera deuterio y le sumara luz, podría destruir el deuterio y generar un protón y un neutrón. Entonces, lo que pasa en el Big Bang, cerca del Big Bang, cuando el protón y el neutrón quieren formar helio y formar cosas más pesadas, es que hay demasiada luz. Hay tanta luz que apenas forma deuterio, un rayo de luz lo destruye y no deja que eso pase. Entonces, hay muy pocos neutrones que pueden sumarse a los protones para hacer átomos más pesados. Y entonces todo eso se acaba en el helio. Entonces, el universo, para que esto funcione, para que esta teoría tenga sentido, tiene que estar lleno de luz. Esa luz existía desde el principio y no se ha ido, está aquí, está propagándose por el universo como lo conocemos ahora. Esta luz cósmica, digamos, es algo que uno puede hacer la cuenta. Yo digo, para explicar cuánto helio tengo, sé cuántos fotones o partículas de luz tengo por cada protón. Y los números son enormes. Necesito miles de millones de fotones por protón para explicar por qué no hay nada más que helio después del Big Bang. Esta luz cósmica que básicamente se propaga por todo el universo es lo que llamamos el eco del Big Bang. Y eso fue descubierto en los años 70 por Arno Penzias, Robert Wilson en Princeton, y les valió el premio Nobel en el 1978. Esta luz cósmica la vemos, la podemos ver en lo que llamamos el fondo de microondas. No es una luz visible, pero una luz que se ha como diluido en el sentido de su energía por fotón y que hoy la vemos que nos llega de todas partes. Un mapa de esta luz cósmica está aquí. Este es el mapa de toda la luz que nos llega de esta luz cósmica en las microondas, de todo el cielo. Este es como poner todo el cielo y ponerlo en una proyección plana. Entonces vemos que la luz cósmica esta viene de todas partes y de todas partes es la misma. Es como que todo igual. Ahora, no es exactamente igual. Hay algunas diferencias de lugar a lugar, de punto en punto en el cielo. Si uno en vez de medir la luz promedio, la temperatura, le llamamos de la luz, que es lo que estoy mostrando aquí en un color, pues medimos las diferencias en temperatura y lo hacemos con un contraste muy grande, de 1 a 1.000.000, uno encuentra que en verdad la luz cósmica esta luz cósmica que viene del inicio, de casi cerca del Big Bang, tiene peculiaridades, tiene pequeñas irregularidades. Estas irregularidades son, cerca del Big Bang, son la razón por la cual existe toda la estructura del universo. Todas las galaxias, todos los cúmulos de galaxias, todas las estrellas, todos nosotros salimos de esas irregularidades. Si el universo hubiera sido exactamente uniforme al principio, sería hoy exactamente uniforme también. El universo no era exactamente uniforme al principio y ahora tiene muchísima estructura. Este es como un mapa, es como digamos, un sonograma de este universo temprano, del universo bebé, le llamo yo.
Y algo interesante de esta luz cósmica, vista de esta forma, es que aquí, creo que ustedes ven mi cursor, ven si fijan un poco lejos, de lejos, así van a ver que uno puede distinguir aquí como una S. ¿Ven así? Una S. Algo así como una. Y aquí al lado de la S uno puede escribir una H. ¿Así? S y H. Es como que hay iniciales impresas en este mapa primigenio del universo que dice S y H. Y hay bastantes teorías conspiratorias acerca de por qué el universo es así, por qué tiene una S y una H en el medio. ¿No es así? Ahora, para todos los que no son argentinos, piensan que tiene que ver con las iniciales, no sé, de Stephen Hawking, de Saddam Hussein, no sé, qué sé yo, no importa. Pero nosotros que somos argentinos sabemos que esto en verdad se debe a Lili Suyos y Orangel, por supuesto, que son nuestros guías astrológicos de la ciencia, ¿no? O sea, al menos cuando yo estuve en Argentina se conocía. Tal vez ahora ya se ha perdido ese gran conocimiento de la astrología. Pero bueno, esto por si acaso es una broma, Nora, para que no se me, para que no se me, para que no se me alerte demasiado. ¿Qué más hay de interesante de estas irregularidades del universo? Otra cosa que es interesante es que la mayor parte de estas irregularidades tienen como un tamaño particular. Tienen un tamaño particular que es así. Tienen como, no sé, no son todas pequeñas y grandes en igual medida. Hay un tamaño que es elegido, hay como un tamaño particular. Es algo característico del universo en ese momento. Y lo podemos usar, esa característica del universo, para ver cómo se ha propagado la luz desde ese momento, cerca del Big Bang, hasta hoy. Y lo que vemos es que la única forma de hacer que esto tenga sentido es que la luz se haya propagado en líneas rectas, que la luz no se haya curvado, que es algo que sería posible porque el espacio-tiempo podría ser curvo. En definitiva, la geometría del universo como un todo es plana. Es Euclidia, le decimos para llamarle así un nombre más difícil. Es como esto de aquí. Pero acuérdense lo que les dije, si mido la curvatura del espacio-tiempo, puedo medir cuánta materia y energía hay. ¿No es así? Eso es lo que nos dijo Einstein. Entonces, midiendo la curvatura del universo, sabiendo que es plana, puedo saber cuánta materia y energía hay. Pero puedo ahora contrastar. Sé cuánta materia y energía hay en total en el universo por su curvatura. Sé cuánta materia y energía hay de la que yo conozco en el universo. ¿Por qué? Porque sé cuánta luz hay, ya la medí. Si sé cuánta luz hay, sé cuántos protones hay, cuánto hidrógeno hay. Y eso es todos los átomos del universo. Puedo calcular cuánta materia hay visible de hidrógeno, cuánta energía hay, fotones, o medir, y ahora puedo compararlo con esta medición cosmológica de la materia total, de la energía total del universo. ¿Cómo sale esa comparación? No nos sale muy bien. Si lo ponemos en este diagrama de torta, no sé cómo se dice en castellano, la verdad, Sí, un diagrama pie, de... Sí, sí, diagrama diagrama de de... torta, ¿no? Vemos que la mayor parte de lo que es esto no tiene nada que ver ni con los protones y los neutrones que conocemos, ni con la luz que conocemos. La mayor parte de esta energía de materia, casi toda está en esta cosa con colores. Lo demás, que es un 4 o 5%. Lo demás, el 95% de la materia y la energía del universo está en otra forma. En una forma de materia que no conocemos, en una forma de energía que no conocemos. A la parte de materia que podemos medir, al menos, la parte que gravita, le decimos, le llamamos materia oscura. Y esa la podemos detectar, como nos decía Gastón, lo medimos, por ejemplo, en los alrededores de galaxias, o lo medimos también por ejemplo, por este efecto de lente gravitacional, que hace que la luz se curve cuando pasa cerca de un objeto masivo. Entonces puedo calcular cuánta materia oscura hay por en todo el universo porque sé cuántas galaxias hay. Si sé cuánta materia oscura hay por galaxia, sé cuántas galaxias hay, sé cuánta materia oscura hay. Cuando hago esa cuenta, me sale que la materia oscura contribuye del orden de un cuarto del inventario total del universo. Hay un 75% o un 70% que me está faltando. ¿Sí? Y eso que me falta es algo bastante difícil de entender.
no es una materia como la que conocemos, porque no gravita, y no es una energía como la que conocemos, porque no se propaga. Entonces, y la hemos descubierto a través de trabajos de supernovas, en el que, por ejemplo, Gastón ha cumplido un papel fundamental también. Estas supernovas son estrellas que explotan de vez en cuando en cada galaxia. Explotan, como hay tantas galaxias, se explotan casi todos los días, muchas por día. Entonces las podemos encontrar. Sabiendo cuán luminosas son esas estrellas y cuán lejos están, podemos saber cuánto se ha expandido el universo desde el momento de esa explosión. Y puedo usarlas para reconstruir cómo se expande el universo. Lo que pensábamos hasta hace un tiempo, es que el universo se expandía, esto es, ¿no?, tamaño versus tiempo, se expandía como estas curvas rojas. Se expandía muy rápido al principio y después iba decelerando. Lo que descubrimos con estas mediciones, de las que Pastón participó, por supuesto, es que no es así. El universo pareciera ser que no está siempre decelerándose. Esta expansión era, sí, al principio muy rápida, después se empezó a decelerar y ahora se está acelerando. Es como que esta cosa que nos está faltando, este 65% que nos está faltando de energía, tiene una peculiaridad, que en vez de dejar que hacer que el universo se contraiga o resistirse a la expansión, promueve la expansión. Es como una fuerza repulsiva, de gran escala, que hace que el universo se expanda cada vez más rápidamente. Y este es un gran misterio. No sabemos, no conocemos ninguna otra fuerza que se comporte de esa manera. Pero parece que ser que el universo está dominado por esto. Una de las mejores ideas que tenemos acerca de qué puede ser, y que no es ni siquiera muy buena, es que sea la fuerza del vacío. Que el vacío, el que decimos que es la nada, en verdad no es nada. Por los principios de la mecánica cuántica entendemos que no hay un vacío perfecto. Ese vacío perfecto siempre está hecho de cosas que aparecen y desaparecen. Si no se cancelan perfectamente, puede que el vacío tenga una cierta cantidad de energía. Y como el universo está lleno de vacío, esa cantidad en una escala grande puede dominar la expansión del universo, ¿no? Entonces, la conclusión que les llego acerca de esta digresión es que ni la materia que domina la gravedad en el universo es la materia que conocemos, ni la energía que determina su destino es la que esperábamos. Así que este gran misterio, ¿no?, que es la composición del cosmos, qué es esta materia oscura, qué es esta energía oscura, es el desafío intelectual de nuestra generación y tal vez de las generaciones que sigan, porque parece ser que las cosas son bastante difíciles de entender o de progresar. Aunque tenemos mucha mejor tecnología, mejores telescopios, estos misterios son fundamentales y bastante difíciles de entender. Lo que sí queda claro es que si los entendemos, y cuando los entendamos, nuestro conocimiento de lo que llamamos física, de lo que llamamos el conocimiento de la naturaleza, va a cambiar radicalmente. Esta materia oscura no puede ser nada de lo que conocemos. Esta energía oscura no puede ser nada de lo que pensamos. ¿Qué es? Es la pregunta que tenemos hoy y que seguramente se la dejaremos para la generación que nos sigue. Así que bueno, aquí paro, Nora, si te parece. Muchísimas gracias, Julio. Realmente apasionante y el tema y apasionante tu explicación. Em, Me surgen un montón de preguntas, pero bueno, vos mostraste que a partir de los 300.000 años se producía toda ese brillo enorme que impedía que se formaran los átomos, ¿no? Ese brillo que uno lo asimila con algo brillante ópticamente, pero en realidad era una radiación que, como mostraste muy bien, no necesariamente está dentro del rango de lo visible, es una radiación que escapa justamente a nuestros... ¿Qué había antes de esos 300.000? Cuando uno va hacia atrás en el tiempo, el universo eh, empieza a llegar a destruir las cosas que conocemos. Por ejemplo, los átomos que conocemos, si los ponemos a una muy alta temperatura y en la presencia de luz sobre todo, empiezan a desaparecer. Los átomos, los neutrones que están pegados a los protones en los núcleos desaparecen.
Así, entonces, si uno va más hacia atrás en el tiempo, en verdad uno se empieza a quedar con los constituyentes fundamentales de los átomos, como los protones, los neutrones, los electrones y la luz. Y si uno va aún más hacia atrás en el tiempo, los protones mismos, los neutrones mismos, se empiezan a diluir en partículas fundamentales que llamamos quarks. Y antes de eso, no queda claro, porque no tenemos una teoría suficientemente buena como para explicar qué es lo que pasaba antes de eso. ¿Qué ocurre exactamente en el momento del Big Bang o antes del Big Bang, por decirlo de alguna forma? No es claro. Nuestras teorías de hoy no nos consiguen explicar eso de ninguna manera satisfactoria. Y con respecto a esta fuerza que vos dijiste empezó siendo una fuerza expansiva, luego se desaceleró, pero ahora, digamos, ustedes ven que continúa una fuerza repulsiva, ¿no? Volvió a acelerarse y está actuando de manera repulsiva. ¿Esto qué Ujú. nos dice sobre el fin del universo? ¿No vamos a estar nosotros para verlo? Eso Pero, depende, pero claro, por alguna razón nos sí, interesa mucho. claro, eso depende de qué sea el origen de esta fuerza repulsiva que le llamo yo, o energía oscura. Si es en verdad la energía del vacío, quiere decir que por unidad de volumen esto no está cambiando nunca, siempre es la misma fuerza, pero como el volumen del universo se hace más grande, más grande, más grande a medida de que el universo se expande, entonces esta fuerza se vuelve cada vez más y más fuerte. Entonces las predicciones, que por supuesto no las podemos comprobar porque van a pasar en el futuro, es que esta fuerza va a dominar la expansión del universo y que básicamente va a hacer que todo lo que hoy se expande se pierda de nuestra vista. En algún momento se va a expandir tan rápido que se va a expandir más rápido que la velocidad de la luz, por decirlo algo así. Y vamos a perder contacto con todas las galaxias que hoy se están expandiendo. Lo único que va a quedar en nuestro universo va a ser nuestra galaxia, las galaxias satélite nuestras y cosas que estén más o menos ligadas a nosotros. Pero todo lo demás desaparecería. O sea, es un fin del universo un poco triste, un poco en el ¿Sí? que no vamos a tener ese La cielo irrelevancia, lleno, lleno de galaxias, ¿no? Claro. la Pero bueno, soledad absoluta. la soledad Eh, cósmica, sí. sí, una soledad cósmica. Y por supuesto en escalas que exceden largamente la existencia humana. Ujú. Así que eh, todo lo que hasta ahora, corregime por favor si estoy cometiendo un error, pero todo lo que se especula o se sabe hoy sobre la materia y la energía oscuras son inferencias indirectas, ¿no? Porque justamente son algo diferente de todo lo Ujú. que conocemos y de todo lo que podemos hacer con nuestros experimentos. ¿Hay algún experimento pensado que pueda probar efectivamente la existencia de estas entidades? Eh, sí, sobre todo la materia oscura. La energía oscura un poco más complicada, un poco más difícil, pero la materia oscura sí. Hay muchas teorías de materia oscura. Las teorías más aventajadas o más populares, por decirlo algo así, ninguna de esas ha sido probada, es que es otra partícula elemental. Gastón hablaba del neutrino. El neutrino es una partícula muy particular, que tiene muy poca masa, pero tiene una característica, que es que no interacciona con la luz. No tiene carga, le decimos. Entonces no interacciona con la luz. Esto es un ejemplo de un tipo de partícula que podría ser la materia oscura. No es un neutrino, sabemos que no es un neutrino, a menos un neutrino de los que conocemos, pero podría ser algo similar a un neutrino. Entonces hay muchos experimentos, hay decenas, centenares tal vez de experimentos ahora mismo que se están haciendo, que están tratando de encontrar esta partícula o partículas, ¿no?, que cumplan el rol de la materia oscura. Por el momento ningún experimento ha detectado nada. Y entonces hay límites solamente a qué cosas no pueden ser, qué cosas es menos probable que sean, pero en verdad no lo sabemos. Y hasta que no entendamos esto de un punto de vista así más fundamental, de física de partículas, si se quiere decir así, siempre nos va a quedar algo más, ¿no? Algo más que aprender. Por el momento, el único portal a aprender de la materia oscura que tenemos es la astrofísica, es la astronomía. Y entonces es bueno que hagamos todas estas observaciones de cómo se mueven las estrellas, de cómo se tuerce la luz cuando pasa por un cúmulo de galaxias,
para aprender más y más y más acerca de qué puede ser, de obtener indicios de qué puede ser esta materia oscura, ¿no? Eso, por ejemplo, es una cosa en la que yo en particular trabajo, cómo usar la astronomía para echar luz, le decimos en inglés, shed light, no sé cómo Sí, se dice sí, en castellano, para echar iluminar. luz para indagar sobre este misterio, ¿no? Así que, pero bueno, como digo, estos dos misterios creo que son la, la, el- la frontera de la física contemporánea. Yo le llamo la pesadilla de la física contemporánea porque le he Sin roto duda. la cabeza a los mejores físicos y todavía no hay una solución en vista. Indudablemente es uno de los temas que más, digamos, interés, ¿no? Plantea para los astrónomos. Y Gastón, vos hablaste de que cada vez, bueno, los astrónomos trabajan a distancia y hay maneras de recoger más y más y más datos. Tantos datos que incluso muchos dicen que son inmanejables para las personas individuales. Por supuesto, hay grupos, digamos, con muchísimos investigadores, pero se introdujo ahora y cada vez avanza más en todas las áreas de la ciencia, pero en particular en la astronomía, el uso de la inteligencia artificial. Incluso hay una argentina que creó el primer Centro de Inteligencia Artificial Aplicada a la Astronomía en Estados Unidos, Cecilia Garrafo, y eso motiva un interés muy grande. ¿Vos pensás que poder aplicar estos métodos de inteligencia artificial va a ayudar a resolver algunos de los misterios que plantea el cosmos? Sí, seguramente es una herramienta muy poderosa, con mucha aplicabilidad en muchas áreas, y la astronomía no es una excepción, realmente. Relacionado a lo que hablábamos antes, uno está entrando, la astronomía está entrando en una era de grandes datos. Ya el mero hecho de manejo de cantidades de datos observacionales, si querés, requiere herramientas de inteligencia artificial que ayuden al procesamiento y al análisis mismo de esos datos. Es algo que ha sucedido, fue sucediendo, digamos, en distintas áreas, en el área de la física, con grandes datos de los aceleradores de partículas, etc. Y hoy en día está sucediendo en la astronomía porque, si querés, gracias a los desarrollos, estamos como sobrepasándonos a nosotros, nuestra propia capacidad de asimilación de datos. Entonces sí, como herramienta, o las distintas herramientas de la inteligencia artificial se van a aplicar en el análisis de muchas de estas cosas. Por ejemplo, para el estudio de las grandes estructuras a gran escala del universo, la cantidad de data a asimilar sobrepasa, digamos, lo que uno quizás, lo que vos traías a colación con el astrónomo en Suecia, tirado mirando estrella por estrella, se sobrepasan la capacidad de trabajo, ni siquiera individual, sino ya colectiva de la comunidad astronómica. Entonces sí. Sí, me contaban de observaciones, por ejemplo, que incluso ni siquiera se podían enviar los datos por los cables habituales, ¿no? Había que enviar el disco duro con las observaciones, y no uno, sino decenas, centenas, porque la cantidad de datos que recogen es tan monstruosa que o sea, no hay, habría que estar siglos analizando eso para encontrar los patrones o las informaciones o poder interpretarlos sin ayuda de sistemas especiales. Hay que aclarar que cuando hablamos de inteligencia artificial como la que usan ustedes, no es la inteligencia artificial a la que estamos accediendo cada uno de nosotros ahora, estos chat GPT y esos lenguajes
que parece muy sencillo utilizar, sino sistemas mucho más avanzados, ¿no es cierto?, que se requiere un entrenamiento científico, preparación científica para poder aplicarlos, ¿no? Y me gustaría hacerte una pregunta así personal. ¿Qué tienen las supernovas que te llevaron a dedicarte a estudiarlas? ¿Por qué son tan importantes? Tienen varias cosas. En realidad, en lo personal, yo empecé a estudiarlas por la atracción por la cosmología, porque eran una puerta de acceso a poder hacer mediciones que tuvieran que ver con la cosmología, es decir, con tratar de entender la estructura del universo y esto, de cómo se expande, o bueno, en el momento en que se empezó a usar las supernovas, se las usó como herramienta para medición de distancias. En la astronomía, en general, no tenemos acceso a los objetos que estudiamos, físico, entonces es muy difícil saber a qué distancia están de nosotros. La astronomía, por siglos y siglos, se ha dedicado a tratar de saber dónde están las cosas. Creo que algo de lo que yo hablé trataba de enunciar eso. Entonces, las supernovas fueron categorizadas como una manera de determinar distancias muy poderosa, y eso tiene un gran valor en astronomía. ¿Por qué? Porque son muy luminosas, es decir, que se pueden detectar muy lejos y están por todos lados, digamos. Uno mira para cualquier lado, en general van apareciendo las supernovas. Además, se detectó que su luminosidad, su cantidad de luz que emiten por unidad de tiempo, digamos, es bastante estandarizable. Eso permite medir distancias con muchísima precisión. Entonces, eso es lo que abre a que podamos saber las distancias a las distintas galaxias. Pero a la vez, lo que está bueno de las supernovas es que además abren puertas al conocimiento de cómo evolucionan las estrellas o cómo es la vida de las estrellas, cómo van produciendo los procesos físicos, estos de fusión nuclear en su interior, los distintos procesos que en muchos casos llevan a las estrellas a expulsar materia alrededor de ellas, a formar estructuras a su alrededor, cómo interactúan las estrellas con el medio que las rodea, y que cuando se produce la explosión empezamos a ver el material de la estrella expulsada y cómo interactúa con lo que está alrededor, como veíamos en las imágenes de estas nebulosas que son remanentes de supernovas. Entonces, a la vez de la cosmología está el interés por la astrofísica, que tiene que ver con la evolución de las estrellas. También, en muchos casos, después de la explosión de la supernova, además de la nube de material que expulsan, son tan interesantes de ver, se forman objetos en el interior, que era el antiguo núcleo estelar que termina colapsado, en algo que se espera que puedan ser estrellas de materia especial, donde la materia está tan condensada que algunas serían simplemente formadas por neutrones. Serían las conocidas como estrellas de neutrones. Y también los agujeros negros de tamaño estelar, si la condensación es tal que hace que se forme un agujero negro. Entonces, hay un montón de cosas. Yo creo que cualquier tema al que uno se dedique en la astronomía tiene todas esas aristas que lo hacen tan interesante. Pero bueno, me preguntaste por la supernova, que es mi tema, y hay muchas cosas que las hacen muy interesantes. Y bueno, la última pregunta, porque ya nos vamos acercando al final de este encuentro. Cualquiera de los dos o ambos, si quieren contestarla. Vos mencionaste los agujeros negros, uno de los objetos más fantásticos que más nos apasionan a los legos porque son tan extraños, y es ese lugar, tienen en sí esa singularidad donde se desvanece todo lo que nosotros damos por sentado. Ya es difícil entender el universo, bueno, entender el interior de un agujero negro, y son objetos realmente
que te hacen explotar la cabeza. ¿Los agujeros negros pueden tener alguna incidencia en este devenir del universo, en el comienzo o en el destino del universo? ¿Pueden jugar un rol o simplemente son curiosidades que no interrumpen el desarrollo del universo? Em, Nora, tu pregunta es demasiado profunda como para, para los pocos minutos que nos quedan, pero déjame que trate de darte una respuesta que tal vez no ortodoxa o no tradicional acerca de esto. La formación de los agujeros negros para mí me parece muy interesante en la evolución del universo porque nos demuestra que el universo no es reversible. O sea, uno puede decir, el universo se expande, ¿está bien? ¿Qué pasaría si yo hoy dijera, bueno, paro, tomo todas las galaxias y la empiezo a contraer? Se volvería a repetir todo al revés. Volvería a ocurrir de esa forma. Hay modelos del universo en los que eso ocurre. El universo se expande, después se contrae. ¿Es así? Si llega a un máximo, se contrae. Y entonces, en principio, todo debería repetirse. Los agujeros negros nos demuestran que eso no puede ser. Porque los agujeros negros sí se forman y después se desaparecen por la radiación de Hawking, pero se desaparecen en tiempos mucho más grandes que los tiempos de expansión del universo. Entonces, una vez que forman un agujero negro, es como una prueba de que las cosas no pueden volver a ocurrir, de que hay una, una inevitabilidad, una generación de entropía, por decirlo de alguna forma, en el universo que es muy profunda. Y el significado de eso es algo que todavía no se entiende muy bien, pero creemos, por ejemplo, que los agujeros negros son los repositorios de información dentro del universo. Cuando se forma un agujero negro pensábamos antes que se destruía la información, ahora pensamos que se mantiene allí mismo, allí dentro, cerca del horizonte de eventos. Pero bueno, déjame que te lo deje así, con tantas palabras un poco esotéricas, para decirte solamente que es muy fundamental la presencia de los agujeros negros. Si querés, agrego una cosa que puede tener que ver con algún tipo de respuesta, que es que la detección de ondas gravitacionales, que es algo muy novedoso en astrofísica, digamos, y que es una de las predicciones de la teoría de la relatividad general, la existencia de ondas gravitacionales, y que cuando hemos podido detectar estas fuentes de ondas gravitacionales que creemos que vienen de la fusión de agujeros negros, existe la propuesta de que estas ondas pueden servir para hacer una medición independiente de la expansión del universo y por ende de la energía oscura y de los componentes de materia y energía del universo. Entonces, son una llave más, desde este punto de vista que acabo de decir, para esto, para entender de estos grandes misterios de los que hablamos hoy. Y ya que mencionamos la detección de ondas gravitatorias, digamos que el observatorio LIGO, donde también trabaja una argentina, acaba de cumplir 10 años, ¿no? Acaba de cumplir 10 años y están preocupados porque también está sufriendo recortes de presupuesto con las nuevas políticas que puso en marcha el presidente de los Estados Unidos. En fin, son noticias internacionales que nos llegan y uno se estremece como un instrumento que, bueno, no solo es un prodigio de ingeniería eh, y que abrió una ventana absolutamente nueva a las maravillas del cosmos, puede estar bajo amenaza, ¿no? Realmente uno se sorprende a veces por la ligereza con la que se manejan estos grandes logros de la humanidad. Pero Por en la fin, miopía de los gobernantes que se oponen a la ciencia. Eso es lo que querías decir, Nora. sí, Te completo la frase. y Sí, me cuando parece que es una época,
una época trágica para la ciencia. Estos años han sido trágicos, no solo para la ciencia argentina, sino como dices también la ciencia en Estados Unidos. Y es realmente un honor estar aquí y poder eh, reevaluar el poder y la capacidad de la ciencia de unir a la gente y de llevarnos hacia adelante. Así es, así es. Ojalá hayamos podido transferir esta idea de que la investigación en este caso es investigación básica sobre conceptos básicos de nuestra situación en el universo y el destino y el origen del universo en sí, pero que esto está siempre conectado con el desarrollo del conocimiento y de la tecnología también, a través de la interacción entre la investigación básica y las aplicadas. La astronomía es una ciencia más que ayuda a fomentar el desarrollo que tiene que ver también con la tecnología y con el bienestar de la sociedad, no solo a través de un conocimiento básico. Entonces, bueno, eso es lo que se pierde cuando se quita el apoyo a este tipo de estudios. Va mucho más allá de saber o no saber qué es una estrella, en definitiva. Así es. Y además representa y expresa una ética, ¿no es cierto? Este modo de trabajar siempre parándose en hombros de gigantes, trabajando en colaboración para construir, porque el conocimiento no se construye individualmente, sino trabajando en conjunto, discutiendo, aportando, dando a conocer los hallazgos para que otros sigan adelante, ¿no? Y cuando estos gobernantes ya no estén, nadie se acordará tal vez de ellos, pero sí perdurará el conocimiento de los investigadores y los exploradores de estos misterios que un poco más o un poco menos, algunos con más elementos, con más formación, otros con menos, nos conmueven. No sé si quieren agregar algo más, pero por mi parte, un agradecimiento enorme, siempre a disposición, y espero que quienes nos hayan acompañado o quieran ver este encuentro, porque queda en el sitio de la academia, queda en el canal de YouTube de la Universidad Nacional de San Martín, van a poder revisitarlo o visitarlo por primera vez de forma atrasada, digamos, una vez que hayamos terminado. No sé si ustedes quieren comentar algo antes de que nos despidamos. No, nada más. Muchísimas gracias de nuevo, ¿no?, por la invitación. Ha sido un honor y un placer. Para mí también ha sido un honor y un placer y, no sé, como últimas palabras, vaya mi apoyo a todos los científicos básicos y aplicados de nuestro país y a toda la gente de bien que quiere usar la ciencia para hacer progresar al mundo. Así es. Julio nos está hablando desde Canadá o desde Europa. Estoy en el Reino Unido, estoy en Inglaterra en este momento, pero sí, vivo en Canadá. Claro, pero vemos tu ventana ya la noche cerrada, así Hace tiempo que es de noche aquí, así que que bueno, muchísimas gracias por duplicado que te hayas hecho estos minutos. no, por nada. Y a todos nuestros amigos les agradecemos que nos acompañen en estos encuentros con la academia que organiza la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, convocando a algunos de los científicos y científicas más destacadas de nuestro país que trabajan ya sea en la Argentina como en el exterior. Esperamos que lo hayan disfrutado y los convocamos para el mes que viene. Habrá otro encuentro con la academia, con temas igual de apasionantes. Quién sabe a dónde nos llevarán estos encuentros con la academia, donde revisitamos áreas tan diferentes como la paleontología, la biología y en este caso, bueno, la cosmología y la astronomía. Muchísimas gracias, Julio Navarro, licenciado y doctor en astronomía por la Universidad Nacional de Córdoba, actualmente Senior Fellow del Canadian Institute for Advanced Research, y a Gastón Folatelli, licenciado en astronomía de la Universidad Nacional de La Plata, doctor en astrofísica por la Universidad de Estocolmo en Suecia,
y actualmente trabajando en la Universidad Nacional de La Plata. Le mandamos un fuerte abrazo a ambos. Nuevamente muchas gracias y muchas gracias a todos. Hasta la próxima.